Muy buenos días, mi nombre es José Arturo Medel Espinosa, anciano de la Iglesia Nacional Presbiteriana Berid, AR, en la Ciudad de México, Alcaldía de Coyoacán. Hoy continuaremos las lecturas selectas de los conocidos de Pablo, utilizando los materiales de la escuela dominical que fueron escritos por el maestro Gerald Nienhuis y posteriormente publicados por sus diferentes organizaciones en la fundación. Hoy es miércoles 2 de febrero. Esta es la lectura Silas, la número 6. Hoy daré lectura a la lección 6 de los conocidos de Pablo. Silas. Introducción. Cuando Pablo y Bernabé no pudieron ponerse de acuerdo en cuanto a llevar consigo o no a Juan Marcos, Bernabé se fue con su sobrino y Pablo escogió a Silas para ser su colaborador en el trabajo y compañero de viaje. Silas estuvo con Pablo solo en su segundo viaje, pero aparentemente fue activo en la evangelización por el resto de su vida. Saber algo de la vida, trabajo y tiempos de Silas nos ayudará a entender mejor el Nuevo Testamento y trasfondo. Hoy vamos a hacer el intento de conocer a Silas. Punto número 1, también de doble nombre. Ya hemos notado que en tiempos del Nuevo Testamento era un fenómeno usual tener dos nombres. El hecho refleja la multiculturalidad del Nuevo Testamento y del mundo actual y del mundo de aquel entonces, en que primeramente fue publicado. También habla de la plurinacionalidad de los primeros misioneros y de su carácter polifacético. Fueron hombres llamados a funcionar en una variedad de situaciones y circunstancias en la providencia de Dios. El carácter de estos hombres llamados por Dios nos instruye en cuanto al carácter del Evangelio y en cuanto a la naturaleza de la Iglesia. Algunos de los cristianos de la época tenían un nombre hebreo y otro griego. Simón Pedro, por ejemplo. Otros su nombre hebreo y otros latino. Juan Marcos, por ejemplo. Silas pertenecía a la misma categoría que Juan Marcos. Fue una persona latinizada. Su otro nombre era Silvano, posiblemente escogido por su semejanza con Silas. El nombre Silas parece ser la forma aramea de Saúl. El hecho de que tuviera un nombre romano es una revelación importante, de la misma manera que el nombre Marcos lo fue en cuanto a este muchacho. El hecho de que un judío llevara un nombre romano nos dice que su familia era de cierta cultura y que se había adaptado a las circunstancias políticas, probablemente con las tendencias llamadas herodianas. Los herodianos aceptaban la dinastía de Herodes en el trono de David, y Herodes había sido impuesto por los romanos. Este no era el partido de más aceptación entre los judíos de la época. También debemos notar que Silas junto con Pablo era ciudadano romano. Hechos 16:19, Hechos 36:37. Este hecho no era tan notable para un judío como Pablo, nacido en Tarso, una ciudad romana, pero era algo sumamente inusitado para un judío nacido en Jerusalén, pues era más difícil nacer allí en una familia de ciudadanía romana y era socialmente aceptable comprar la ciudadanía.
El resultado fue que muy pocos ciudadanos de Jerusalén tenían la ciudadanía romana, pero Silas sí la tenía. Punto 2. Reconocido por la iglesia en Jerusalén. Encontramos por primera vez a Silas en Jerusalén, en el concilio realizado allá para decidir si un creyente podía ser miembro de la iglesia sin ser prosélito judío primero. El asunto era importante. Toda la iglesia fue sacudida por el asunto. Lucas, en su manera de decir las cosas, dice que era una discusión y contienda no pequeña. Hechos 15:2. Cuando la decisión fue tomada y se acordó que los cristianos de Antioquía no tenían que hacerse judíos para ser miembros de la iglesia, el concilio mandó a Judas y a Silas con el mensaje a Antioquía, porque estos dos eran varones principalmente entre los hermanos. Parece que Silas gozaba de una buena reputación en la iglesia primitiva. Para los trabajos de confianza era altamente recomendado. Lucas, un escritor cuidadoso en cuanto a los datos, nos informa que Silas, junto con Judas, era profeta. Hechos 15:32. Se nota en el mismo versículo que eran predicadores de profesión porque realizaron su tarea con una abundancia de palabras. Aparentemente las palabras de Silas agradaron a los hermanos de Antioquía, porque Silas decidió quedarse allí. Versículo 34. Y un poco más tarde, cuando Pablo y Bernabé tuvieron su diferencia de opiniones, estuvo dispuesto de ir con Pablo a visitar las nuevas iglesias, las que formaron y fueron formadas durante el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé, versículos 36-41. El reportaje de Lucas nos deja entender que la decisión de Pablo de llevar a Silas tenía la aprobación de la iglesia, versículo 40. Se entiende que Silas, como profeta, fue una persona reconocida por la iglesia como capaz de predicar la palabra de Dios. Sabían que cuando él decía, así ha dicho Jehová, era precisamente lo que Jehová había dicho. El llamarle profeta quería decir que la iglesia confiaba en él y que no iba a exponer como la palabra lo que no lo era. La iglesia concedió a Silas y a Judas el derecho de hablar en su nombre para explicar la base bíblica de la decisión comunicada por carta a las iglesias de Antioquía. Punto número 3. Confidente de Pablo. Para trabajar en confianza, la confianza es indispensable. Pablo, como cualquier hombre de estatura intelectual y administrativa, tuvo necesidad de su gente de confianza. Tal vez es esta la razón principal de haber escogido a Silas y no a Juan Marcos. Pablo sabía que le costaría demasiado esfuerzo desarrollar esta confianza en Marcos. Después de la triste experiencia del abandono de éste, Pablo podía trabajar con toda confianza con Silas. Pronto en el segundo viaje de Pablo vemos una ilustración de ello. Después de pasar por Galacia y reclutar a Timoteo en el equipo, Hechos 16 del 1 al 3, el elenco evangelístico es llamado a predicar en Europa, por primera vez en la historia del mundo. Hechos 16, 6 al 10. El equipo está presto a establecer y emprender viaje hacia Macedonia. La provincia norteña de Grecia, la provincia sureña se llama Acaya. Pasaron por las experiencias carcelarias en Filipos, donde Silas es revelado como ciudadano romano, y luego fueron a Tesalónica. Allí se quedaron solamente 3 semanas
y fueron a Berea por el alboroto que hicieron los judíos de Tesalónica. Pablo tuvo que salir pronto de Berea para dejar allí a Silas y a Timoteo. Pablo pasó por Atenas y llegó a Corinto, donde cumplida su tarea, Silas y Timoteo se juntaron de nuevo con Pablo. Hechos 18:5. Silas, ya aprobado por la iglesia, hombre de probada capacidad, tiene la confianza de Pablo y se queda en la delicada misión en Berea, donde solamente una persona que supiera de la Biblia podría quedarse. Versículos 11. Timoteo se queda también, pero tenemos que recordar que Timoteo es muy joven y el miembro más nuevo del equipo. También tenemos que recordar que estamos más de 12 años antes del momento en que Pablo llama a Timoteo joven en su primera carta a este discípulo, primera de Timoteo 4:12. Si Timoteo es joven en el año 63 más o menos, ¿qué edad tendría en el año 50? Más o menos. No cabe duda, la persona que tenía la confianza de Pablo y de los hermanos de Berea era Silas. Silas era un hombre maduro, como su papel en el concilio de Jerusalén lo demuestra. Quizá de la misma edad de Pablo, o aún un poco más maduro, digno de ser encargado del asunto y capaz de tomar la supervisión de Timoteo. Hay otro detalle quizá de más peso. Pablo pone el nombre de Silas como coautor de algunas de sus cartas. Las dos cartas a los tesalonicenses son ejemplo de ello. Primera de Pedro 5:12 parece indicar que Silas fue el escribiente de Pedro también. El uso del pronombre nosotros en la carta a los tesalonicenses, versículo 1, 2 y de 2 al 6, indica que Pablo puso a Silas al mismo nivel que los otros apóstoles. Y desde luego, igual consigo mismo en 2 de Corintios 1:19. Pablo dice que Pablo, Silas, Silvano y Timoteo fueron los evangelistas que predicaron el evangelio en Corinto. Punto 6. Teólogo de valor. Usamos la palabra valor en sus dos sentidos cuando hablamos de Silas. Él fue un teólogo de calidad y un teólogo valiente. Y la misma historia revela las dos características. Cuando fue escogido para explicar la decisión del concilio a los hermanos de Antioquía, podemos estar seguros que fue porque él, mejor que los otros, sabía organizar su pensamiento y explicarlo con claridad y tacto. Después de Bernabé, creo yo, el autor maestro cristiano de Pablo, el adjetivo cristiano, excluye a Gamaliel. Fue Silas. Encontró ya maduro a Pablo, pero lo hizo madurar más. Es digno de meditación el hecho de que las primeras cartas de Pablo fueron escritas con la colaboración de Silas, quien a la sazón era un teólogo ya sazonado. Tuvo una comprensión amplia y profunda del Evangelio. Sin duda, dejó impresionado a Pablo. Silas también era valiente, fue valioso también en este sentido. Con todo y ser de Jerusalén, se atrevió a oponerse a la poderosa influencia del partido de Jacobo. No dudaba en cuanto a los gentiles, se quedó en Antioquía para ayudar a los gentiles en esta iglesia de gentiles. Luego fue con Pablo a ministrar a los gentiles. Fue atrevido para predicar el evangelio en situaciones de peligro. Parece que Silas se quedó como el pastor de Corinto. Por algún tiempo, ya que en Hechos 18:5 nos relata que llegó Silas a Corinto, pero en el versículo 18 Pablo sale sin él. Y ya no sabemos más de Silas, hasta que lo encontramos colaborando con Pedro en su carta.
las cartas escritas en colaboración con Pablo fueron escritas en Corinto. No cabe duda que aunque no brilla con la misma intensidad, sí las fue uno de las grandes luces de la Iglesia Apostólica. Hasta la siguiente ocasión.